Le ofreció dinero para olvidar el embarazo, pero ella eligió el amor y desapareció. 5 años después, el director ejecutivo multimillonario la ve de nuevo, esta vez con gemelos que se parecen exactamente a él. Hola a todos, amantes del misterio y el drama. Si alguna vez han sido subestimados, esta es la historia para ustedes. Una historia de traición, redención y el poder de reclamar tu propio destino. Dale a me gusta, suscríbete y prepárate para una noche que lo cambiará todo. Eduardo Ruiz había construido su imperio sobre la precisión, el control y la inquebrantable creencia de que todo tenía un precio. Desde la oficina en el último piso de una torre de acero y vidrio, miraba la ciudad como un hombre que inspeccionaba su reino. A los 32 años, ya era una leyenda en el mundo de los negocios, un millonario hecho a sí mismo, cuyo cabello rubio y llamativos ojos azules se habían vuelto tan reconocibles como su nombre en las páginas de las revistas de lujo. Sin embargo, debajo de la admiración y la envidia, Eduardo seguía convencido de que el amor, la confianza y todas las frágiles emociones a las que se aferraba la gente común no eran más que distracciones. El dinero podía comprar lealtad, el poder podía exigir respeto y el éxito podía silenciar el dolor. O eso se decía a sí mismo. Cuando Sofía Guzmán había entrado en su vida, había sido una interrupción en ese orden cuidadoso. De cabello oscuro, de voz suave, con ojos azules que transmitían calidez en lugar de hielo, lo había desarmado de maneras que él no esperaba. No estaba impresionada por su riqueza ni por los círculos en los que se movía. Ella lo había querido por quien era debajo de la armadura que llevaba. Por un tiempo, se había permitido creer que podía amarla, aunque en verdad nunca había soltado su obsesión por el control. Esa frágil ilusión se hizo añicos la noche en que ella se acercó a él con las manos temblorosas y una voz que vibraba entre el miedo y la esperanza. Le dijo que estaba embarazada. Las palabras deberían haber despertado algo tierno en él, deberían haberlo acercado. En cambio, la mente de Eduardo giró inmediatamente hacia el riesgo, la imagen, los titulares que podrían amenazar su reputación, el caos que un niño podría traer a la vida meticulosamente ordenada que había construido. El pánico se endureció en frialdad mientras la miraba. No gritó ni maldijo, simplemente recurrió a la única solución en la que siempre había confiado. Del cajón de su escritorio, sacó su chequera y la colocó sobre la mesa entre ellos, con sus ojos azules vacíos de emoción. «Te cuidaré», dijo con una voz tan tranquila que se sintió como crueldad. «Lo que necesites, lo que cueste, yo lo cubriré. No te faltará nada». Para él, era generosidad. Para ella, era traición en su forma más pura. El corazón de Sofía se hizo añicos en ese momento. Había llegado esperando tranquilidad, la calidez de sus brazos, la promesa de que el amor los anclaría a ambos en la tormenta de la incertidumbre. En cambio, él había reducido su vida y la vida que crecía dentro de ella a una transacción, un problema que debía resolverse con dinero. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de debilidad, sino de claridad. Vio al hombre que tenía delante tal como era en realidad, brillante, poderoso, pero vacío en todos los aspectos que importaban. Su voz fue tranquila pero firme cuando respondió. «No quiero tu dinero, Eduardo. Quería tu amor. Y si no puedes darme eso, entonces ya nos perdiste». Empujó la chequera hacia él,
con las manos firmes a pesar de que su pecho se estaba rompiendo por dentro. Él no la detuvo cuando se fue. Su orgullo no se lo permitió. Su arrogancia susurró que ella volvería, que nadie nunca se alejaba de Eduardo Ruiz. Pero ella no regresó. Desapareció de su mundo esa noche, su silueta disolviéndose en las calles de la ciudad, mientras él permanecía en su oficina, mirando la chequera intacta sobre su escritorio. Durante días se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había evitado la debilidad, que el éxito requería sacrificio. Pero en algún lugar profundo, enterrado bajo capas de negación, una voz susurró que había perdido algo irreemplazable. La silenció con trabajo, con reuniones interminables, con noches tardías dedicadas a expandir un imperio que de repente se sentía vacío. Lo que Eduardo no sabía, lo que su orgullo no le permitía considerar, era que Sofía no solo lo estaba dejando a él, sino también la vida que él había elegido. Ella llevaba dentro de sí el futuro que él había rechazado. 2 hijos que nunca conocerían el abrazo de su padre. 2 vidas nacidas del amor que él había tenido demasiado miedo de reclamar. Y mientras Eduardo continuaba construyendo su fortuna, creyendo que el control lo hacía intocable, la decisión que había tomado esa noche lo perseguiría de maneras que aún no podía imaginar. ¿Qué creen que fue peor? ¿La crueldad de su oferta de dinero o su incapacidad para ver el amor? Déjenos sus opiniones en los comentarios. El mundo de Sofía se derrumbó la noche en que salió de la oficina de Eduardo, pero se negó a dejar que la destruyera. Llevaba no solo su propio futuro, sino el futuro de las 2 pequeñas vidas que crecían dentro de ella, y ese conocimiento la obligó a encontrar una fuerza que nunca creyó tener. La ciudad que alguna vez se había sentido tan brillante, ahora parecía cruel e indiferente, pero aprendió a navegar por ella con una determinación tranquila que se endurecía con cada día que pasaba. Al principio se encontró trabajando largas horas en una pequeña cafetería, fregando platos y limpiando mostradores hasta que le dolían las manos, ahorrando cada dólar que podía. Las noches eran las más difíciles, cuando regresaba a su pequeño apartamento alquilado. Se acurrucaba sola y sentía que los gemelos se movían dentro de ella. En esos momentos les susurraba promesas de que nunca se sentirían no deseados, de que nunca sentirían el aguijón del rechazo como ella. Cuando nacieron los gemelos, Sofía pensó que el dolor del parto la consumiría, pero tan pronto como los tuvo en sus brazos, el miedo se disolvió en algo abrumador e inquebrantable. Alejandro y Daniel eran perfectos. 2 pequeños niños con mechones de cabello rubio y grandes ojos azules que la atravesaban con alegría y tristeza. Eran el espejo de su padre, el hombre que había amado y perdido. Y por un momento, la visión de ellos casi le rompe el corazón de nuevo. Pero luego lloraron, y sus frágiles puños se extendieron hacia ella, y supo que eran suyos de una manera que Eduardo nunca podría quitarle. Cualesquiera que fueran los errores que había cometido, cualesquiera que fueran las heridas que llevaba, a través de ellos se le había dado una segunda oportunidad para amar. Los primeros años fueron brutales. Sofía tenía 2 trabajos, uno limpiando oficinas por la noche y otro en el mostrador de recepción de un hotel durante el día. Apenas dormía, a menudo funcionaba con pura fuerza de voluntad y café, pero se negaba a flaquear. Cada vez que pensaba que no podía soportar otro turno, se recordaba a sí misma las 2 pequeñas caras que la esperaban en casa. Aprendió a estirar cada dólar, a cocinar comidas baratas, a coser ropa rasgada
en lugar de comprar ropa nueva. Sin embargo, a pesar de todo el agotamiento, hubo momentos de una felicidad tan penetrante que supo que valía la pena. Ver a Alejandro dar sus primeros pasos por la alfombra de la sala, escuchar la risa de Daniel llenar el aire como una melodía, verlos acurrucarse el uno contra el otro mientras dormían, esos momentos hacían que los sacrificios fueran soportables. Aún así, había noches en las que Sofía miraba a sus hijos y sentía el dolor del pasado. Sus ojos eran los de Eduardo, de un azul claro y afilado, y a veces se sentía como si él la estuviera mirando a través de ellos. Se preguntaba cómo habría sido si él hubiera elegido de otra manera, si la hubiera abrazado esa noche en lugar de alejarla con dinero. Se preguntaba si él habría amado a estos niños, si se habría sentido orgulloso de ellos. Pero cada vez que esos pensamientos se colaban, se obligaba a dejarlos a un lado. No podía permitirse pensar en un hombre que la había abandonado. Pensar en él era un lujo que ya no tenía. Todo lo que importaba era darles a sus hijos una vida estable, segura y llena de amor. A medida que pasaban los años, Sofía comenzó a recuperar un sentido de equilibrio. En el hotel donde trabajaba, su dedicación fue notada y se le dio más responsabilidad. Aprendió a administrar su tiempo con precisión, despertándose antes del amanecer para preparar el desayuno, apresurándose durante sus turnos y regresando por las noches con suficiente energía para sentarse en el suelo y jugar con coches de juguete o leer cuentos antes de dormir. Aunque su vida estaba lejos de ser glamorosa, tenía un propósito, y se aferró a ese propósito con ferocidad. Hubo momentos en que la soledad la atormentaba. Tenía amigos, colegas amables y algún que otro vecino que se ofrecía a cuidar a los niños, pero no había nadie con quien compartir el peso de sus cargas, nadie en quien apoyarse cuando sentía que se iba a colapsar. Y sin embargo, cuando miraba a Alejandro y Daniel, encontraba su fuerza renovada. Eran su ancla, su luz en la oscuridad. A menudo se decía a sí misma que tal vez esta era la vida que estaba destinada a tener, una vida de lucha tranquila, pero en la que estaba rodeada del tipo de amor que Eduardo había sido demasiado ciego para valorar. Lo que Sofía no sabía era que el tiempo tenía una forma de desenterrar el pasado. Aunque había trabajado tan duro para enterrar cada recuerdo de Eduardo, el parecido de sus hijos con su padre hacía que fuera imposible olvidarlo por completo. Cada risa, cada sonrisa, cada mirada penetrante de sus ojos azules le recordaba que su historia con él no había terminado como ella quería que fuera. Y en lo más profundo de su corazón, aunque nunca lo admitiría, temía el día en que el destino la obligara a enfrentarse al hombre que una vez había amado y al padre que sus hijos nunca habían conocido. El amor verdadero siempre se reencuentra, o a veces el pasado debe quedar en el pasado. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Pasaron 5 años en lo que se sintió como un abrir y cerrar de ojos y una eternidad para Sofía. Los días se mezclaban, un ritmo constante de trabajo, sacrificio y momentos de frágil alegría que solo sus hijos podían traer. Alejandro y Daniel ahora tenían 4 años, enérgicos e inseparables, siempre corriendo de la mano, terminando las oraciones del otro como si no solo compartieran sangre, sino un solo espíritu. Sus risas llenaban el pequeño apartamento donde Sofía había creado un hogar para ellos, un lugar que quizás no estaba lleno de riquezas, pero rebosaba de calidez. Ella había construido una vida estable, aunque agotadora, y en muchos sentidos creía que lo había logrado.
Los niños nunca pasaban hambre, nunca les faltaba amor, y nunca sintieron la ausencia de su padre, al menos no todavía. Su trabajo en el hotel se había convertido en algo más que un simple trabajo. Era su segundo hogar, un lugar donde podía contar con un cheque de pago y algo de respeto. Se había demostrado a sí misma que era confiable, profesional y resistente, cualidades que su gerente valoraba. Los huéspedes a menudo comentaban sobre su comportamiento tranquilo, su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y su sonrisa silenciosa que parecía tranquilizar incluso a los viajeros más exigentes. Pero debajo de ese exterior había una mujer que hacía mucho tiempo que había renunciado a sus propios sueños. No pensaba en el romance, en lo que se sentiría ser sostenida por alguien que la veía como algo más que una madre soltera trabajadora. Todo eso había sido enterrado la noche en que Eduardo le ofreció dinero en lugar de amor, y ella había encerrado esas esperanzas con la mayor fuerza posible. Los niños crecían rápidamente, y con cada año que pasaba, su parecido con su padre se hacía más profundo. Los extraños a menudo comentaban sobre sus llamativos ojos azules, ojos tan vívidos y penetrantes, que parecían casi demasiado intensos para unos niños. Sofía se obligaba a sonreír en esos momentos, pero por dentro era como un recordatorio tallado en su alma. Nunca podría escapar por completo de la presencia de Eduardo, aunque no lo había visto en años. A veces, a altas horas de la noche, miraba a su hijo dormir y se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de la decisión que había tomado. Se odiaba a sí misma por hacer esas preguntas, porque las respuestas no podían cambiar la realidad con la que vivía todos los días. A pesar de las dificultades, Sofía comenzó a creer que tal vez el destino le permitiría una vida tranquila. No necesitaba grandeza ni riqueza. Solo necesitaba el sonido de las voces de sus hijos y las pequeñas alegrías de los días ordinarios. Los imaginaba comenzando la escuela, aprendiendo a leer y corriendo a casa para contarles sobre sus aventuras. El mundo que había construido era modesto, pero era suyo, y se aferró a él con ferocidad. Luego, una tarde que comenzó como cualquier otra, el destino actuó. El vestíbulo del hotel estaba lleno de huéspedes que llegaban para un evento corporativo, y Sofía estaba detrás del mostrador de recepción, concentrada en registrar a la gente con su eficiencia habitual. Sus hijos estaban con una niñera de confianza, y ella estaba pensando en qué historia leerles antes de acostarse. Apenas notó a la figura alta que entraba en el vestíbulo hasta que su mirada se levantó instintivamente y su respiración se atascó en su garganta. Eduardo Ruiz estaba allí. Parecía casi sin cambios y, sin embargo, completamente diferente. Su cabello rubio aún estaba perfectamente peinado, su traje hecho a medida cortado a la perfección. Sus ojos azules escaneando la habitación con la confianza de un hombre que era dueño no solo del edificio, sino de la ciudad misma. Pero ahora había algo en su rostro, algo más agudo, como si los años hubieran grabado líneas de inquietud y cansancio en sus facciones. Por un momento, Sofía pensó que debía estar imaginándolo, un fantasma conjurado por su propio agotamiento. Pero cuando su mirada se encontró con la de ella, firme e inquebrantable, supo que él era real. Su primer instinto fue mirar hacia otro lado, retroceder, pero su cuerpo se congeló. No podía moverse, no cuando el hombre que una vez la había roto estaba a solo unos metros de distancia. Él también parecía atrapado, su expresión vacilando como si el aire le hubiera sido arrebatado.
y luego sus ojos se desviaron más allá de ella, hacia las puertas de vidrio, donde dos pequeños niños acababan de entrar, corriendo a saludar a su madre con gritos de alegría. La niñera los había traído, ansiosos por verla para un breve beso de buenas noches antes de ir a casa. En el momento en que la mirada de Eduardo se posó en Alejandro y Daniel, toda la habitación pareció desvanecerse. Los miró como si la tierra misma se hubiera abierto, revelando una verdad para la que nunca se había preparado para enfrentar. Dos niños, idénticos en su cabello dorado y llamativos ojos azules, estaban junto a Sofía. La miraban con adoración, y luego, con curiosidad, lo miraron a él. El parecido era innegable, tan marcado que incluso los extraños en el vestíbulo giraron la cabeza, susurrando. Sofía sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Quería proteger a los niños, alejarlos, abrazarlos y desaparecer antes de que Eduardo pudiera registrar por completo lo que estaba viendo. Pero era demasiado tarde. Su expresión le dijo que el reconocimiento lo había golpeado como un rayo, abrasador e irreversible. Por primera vez desde que lo había conocido, el poderoso e intocable Eduardo Ruiz parecía completamente deshecho. ¿Qué harías si te encontraras en la situación de Sofía? ¿Sería una segunda oportunidad? ¿O una trampa de la que escapar? Déjanos tu opinión en los comentarios. El mundo de Eduardo se inclinó en el momento en que sus ojos se encontraron con los de los niños. Durante años había vivido con la certeza de que sus decisiones eran finales, que su pasado con Sofía estaba enterrado bajo el peso del éxito y el implacable avance de la ambición. Sin embargo, ahora, de pie en el medio del vestíbulo del hotel, con el brillo de los candelabros reluciendo arriba y el murmullo de hombres de negocios y turistas arremolinándose a su alrededor, toda esa certeza se disolvió en un instante. Dos pares de ojos azules, tan inconfundiblemente suyos, lo miraban con la inocente curiosidad de los niños que aún no entendían qué tipo de tormenta se estaba formando en el espacio entre los adultos. Sofía sintió que su corazón tronaba contra sus costillas mientras acercaba a los niños. Sus pequeñas manos agarraban sus brazos. Sus caras se iluminaban con la pura alegría de ver a su madre. Quería llevárselos antes de que Eduardo tuviera la oportunidad de hablar, antes de que pudiera usar esa presencia dominante para irrumpir en la frágil vida que había construido. Sin embargo, no podía moverse, su cuerpo atrapado en la tensión invisible de su mirada. Los recuerdos volvieron corriendo. La noche en que él le ofreció dinero en lugar de amor. La forma en que su voz fría había cortado todo entre ellos. Los meses de llevar a sus hijos sola, diciéndose a sí misma que tenía que ser fuerte. Y ahora, aquí estaba él, mirando no a ella, sino a ellos, como si estuviera viendo su reflejo multiplicado y cobrado vida. La habitación había caído en un silencio incómodo. Los huéspedes que momentos antes habían estado absortos en la conversación, ahora intercambiaban miradas. Sus ojos se movían entre Eduardo, Sofía y los niños. Algunos susurraban por lo bajo, sintiendo el drama sin contexto, mientras que otros fingían mirar hacia otro lado, aunque la curiosidad los atraía. Eduardo apenas se dio cuenta. Sus pasos lo llevaron hacia adelante casi en contra de su voluntad, cada movimiento lento, deliberado, como si temiera que si se movía demasiado rápido, la visión ante él pudiera romperse. Sofía se enderezó, su voz un susurro de acero cuando finalmente habló. «No lo hagas», dijo con firmeza.
Su cuerpo se movió protectoramente frente a sus hijos. «Quédate donde estás». Su tono era tranquilo, pero la autoridad en él lo congeló a mitad de camino. Se detuvo, con el pecho agitado como si hubiera corrido kilómetros para alcanzarla. Durante un largo momento, simplemente la miró, sus ojos buscando los de ella con desesperación, con preguntas, con culpa. Luego su mirada volvió a los niños, y sus labios se separaron como para formar palabras, pero no salió ningún sonido. Alejandro ladeó la cabeza, la curiosidad brillando en su joven rostro. Tiró suavemente de la manga de su madre y susurró con la inocencia desprevenida que solo un niño podía llevar. «Mami, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué nos mira así?» Daniel imitó la mirada de su hermano, con sus ojos azules abiertos y cautelosos, pero ninguno de los niños sintió la magnitud del momento. Para ellos, él era solo un extraño. Para Eduardo, eran la encarnación viviente de todo lo que había perdido. Finalmente encontró su voz, aunque era áspera, inestable, despojada de la autoridad que solía llevar. «Sofía», comenzó, y la única palabra llevaba tanto el reconocimiento como el arrepentimiento. Tragó con fuerza, con la garganta apretada mientras intentaba de nuevo. ¿Son ellos? No pudo terminar la pregunta. No pudo obligarse a decir las palabras que ya estaban escritas en sus rostros. La columna vertebral de Sofía se endureció. Su mano alisó el cabello de Alejandro. Su brazo se envolvió alrededor del hombro de Daniel. Cada parte de su postura irradiaba protección. Su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para cortar el pesado silencio. «Son míos, míos, solos». Las palabras sonaron no como una negación, sino como una advertencia, y Eduardo se estremeció como si lo hubieran golpeado. Por un momento, el tiempo pareció suspendido. El zumbido del hotel regresó en fragmentos, el tintineo de los vasos, el rodar de las maletas por los pisos de mármol, el sonido lejano de un ascensor sonando. Pero para Eduardo y Sofía, el mundo se había reducido a una única e insoportable verdad. Él se vio a sí mismo en la curva de las mandíbulas de los niños, en la forma de sus hombros, en la asombrosa claridad de sus ojos. Sabía sin lugar a dudas que eran sus hijos, y Sofía, encontrando su mirada con una fuerza inquebrantable, supo que él también lo entendía. El peso de la revelación aplastó el pecho de Eduardo. La culpa surgió como una marea demasiado fuerte para contener. Quería hablar, explicar, suplicar, pero las palabras parecían no tener sentido en comparación con los 5 años que no había estado allí. 5 años de primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas y noches tranquilas que había perdido. Se había imaginado que su éxito lo había hecho intocable, pero aquí, ante 2 niños pequeños que llevaban su sangre, nunca se había sentido tan impotente. Sofía reunió su fuerza, tirando de sus hijos suavemente hacia la salida. No dejaría que él la viera temblar. No dejaría que él reclamara terreno en el mundo que ella había construido sin él. Mientras se alejaba, la mirada de Eduardo la siguió, ardiendo con una mezcla de desesperación y vergüenza naciente. Por primera vez en su vida, el hombre que había creído que todo podía comprarse, entendió que había cosas más allá de su alcance, cosas que él había tirado con sus propias manos, y que ninguna cantidad de poder podría restaurar fácilmente. Esa noche, Eduardo no regresó a su ático con la habitual satisfacción de cerrar un trato o la comodidad de tener el control. En cambio, se quedó despierto en una cama que de repente le parecía demasiado grande,
mirando al techo mientras la imagen de dos niños pequeños con cabello rubio y penetrantes ojos azules se repetía sin cesar en su mente. No podía escapar de la verdad que lo miraba fijamente en sus rostros. Había visto su propio reflejo, multiplicado y suavizado por la juventud, y lo había sacudido hasta la médula. Durante años se había convencido a sí mismo de que alejarse de Sofía había sido la elección correcta, que el dinero era suficiente para resolver lo que consideraba un error. Pero el peso de esa mentira ahora le presionaba el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Sus pensamientos se remontaron a la noche en que ella le había contado sobre el embarazo. Recordó el miedo que se había convertido en ira, el orgullo que lo había cegado, la cruel certeza de que el amor era debilidad. La había visto irse, diciéndose a sí mismo que volvería cuando se diera cuenta de que lo necesitaba. Pero no lo hizo. En cambio, ella había construido una vida por su cuenta, criando a 2 hijos sin su ayuda, sin su presencia, sin su nombre. Y ahora esos hijos eran lo suficientemente mayores como para caminar, reír, hablar, hacer preguntas, y él no había estado allí para nada de eso. La comprensión lo golpeó con un dolor casi físico. Los días siguientes solo profundizaron su tormento. Asistía a reuniones, asentía durante las presentaciones, firmaba contratos, pero su mente estaba en otra parte. Cada cara que veía le recordaba la de ellos. Cada niño que pasaba en la calle hacía que su pecho se apretara con la idea de lo que se había perdido. Imaginaba los primeros pasos de Alejandro y Daniel, sus primeras palabras, sus cumpleaños, momentos que solo habían pertenecido a Sofía, momentos que él nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, el dinero se sentía completamente inútil, una moneda hueca que no podía comprar tiempo ni borrar el arrepentimiento. Incapaz de soportar el silencio de su conciencia, Eduardo buscó a Sofía. Esperaba fuera del hotel después de su turno. Se le acercaba en el vestíbulo cuando pasaba. Intentaba atraparla cuando estaba sola. Cada vez, su voz vacilaba, despojada de su autoridad habitual, reemplazada por la desesperación. Rogaba por una oportunidad, incluso por un momento con los niños. «Por favor, Sofía», dijo una noche, sus palabras ásperas por el agotamiento. «Déjame verlos, déjame explicar. Sé que no me lo merezco, pero ya no puedo ignorar esto». La reacción de ella no fue ira, sino algo mucho más penetrante, tranquilo, controlado e impenetrable. Lo miró con esos profundos ojos azules, los mismos ojos que le había pasado a sus hijos, y sacudió la cabeza. «Me ofreciste dinero cuando pedí amor», dijo. Su voz baja pero firme, cada palabra cortando con precisión. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No dejaré que les hagas lo mismo a ellos. No merecen ser rotos por ti de la manera en que yo lo fui». Las palabras lo dejaron destrozado. Siempre se había enorgullecido de ser intocable, de nunca dejar que nadie viera debilidad, pero de pie frente a Sofía, despojado de excusas, se sentía expuesto. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Su ausencia no solo la había lastimado, había definido las vidas de sus hijos. Habían crecido sin un padre, porque él había elegido el orgullo sobre la responsabilidad. Esa verdad era insoportable, y sin embargo, era una que no podía negar. Por la noche luchaba con su culpa, caminando por los pasillos de su ático, como si el silencio se burlara de él. Pensó en su propio padre, un hombre de principios severos,
que le había enseñado que la fuerza significaba nunca mostrar vulnerabilidad, nunca doblegarse a la emoción. Durante tanto tiempo, Eduardo había creído que ese credo había dado forma a su vida, pero ahora parecía una prisión en la que se había encerrado. Sofía le había rogado por amor, y él había confundido su súplica con debilidad. La ironía era cruel. Al tratar de proteger su imperio, había perdido lo único que podría haberle dado sentido. Cuanto más pensaba en Alejandro y Daniel, más crecía el vacío dentro de él. Quería escucharlos reír, abrazarlos cuando lloraban, estar allí cuando necesitaban a alguien que los guiara. Quería ser su padre, no solo de nombre, sino de verdad. Y, sin embargo, sabía que el deseo por sí solo nunca borraría el pasado. Si quería tener siquiera una oportunidad de redención, tendría que demostrar su valía de una manera que fuera más allá de las palabras, más allá del dinero, más allá del poder. Tendría que mostrarle a Sofía y a los niños que ya no era el hombre que los había dejado ir. El avance llegó inesperadamente una tarde, cuando Sofía trajo a los niños al vestíbulo del hotel después de su turno. No tenía intención de dejarlos quedarse, pero Alejandro vio a Eduardo antes de que ella pudiera alejarlos. La naturaleza curiosa del niño siempre lo había hecho valiente, y con una sonrisa inocente se soltó de la mano de su madre y caminó hacia el hombre alto con el traje hecho a la medida. Eduardo se congeló, su pulso martillando mientras el niño lo miraba con ojos grandes y desprevenidos. No había sospecha en esa mirada, solo una fascinación perpleja que lo desarmó más que cualquier acusación. Después de una larga pausa, Alejandro inclinó la cabeza y habló con una certeza objetiva que dejó a Eduardo sin aliento. «Tienes ojos como los míos». El mundo pareció detenerse en ese momento. El corazón de Sofía se apretó mientras se apresuraba a tirar de Alejandro, pero las palabras ya se habían dicho y reverberaron en Eduardo como una campana que repica en una vasta cámara vacía. Él se agachó lentamente, bajándose para quedar al nivel del niño. Su arrogancia habitual se había desvanecido. No sabía cómo hablarle a un niño, no tenía un encanto practicado en el que confiar, pero algo crudo e instintivo lo guió. Su voz era baja, casi reverente, cuando respondió: «Sí, los tengo». Sofía quería intervenir, cortar el frágil hilo que se formaba entre ellos, pero no podía obligarse a hacerlo. Daniel se había unido a su hermano ahora, parado cerca con ojos cautelosos, y la visión de los dos niños juntos, mirando a Eduardo como si buscaran una conexión, la dejó conmovida. Había pasado años preparándose para protegerlos de él, pero en ese instante se dio cuenta de que la elección podría no ser del todo suya. Los niños tenían una forma de ver la verdad con una claridad que los adultos perdían. Y lo quisiera o no, la verdad estaba escrita claramente en los rostros de los tres. A partir de ese día, los niños hicieron preguntas. No eran exigentes, pero su curiosidad era persistente. ¿Quién era el hombre en el vestíbulo? ¿Por qué tenía los mismos ojos que ellos? ¿Por qué se veía tan triste cuando los veía? Sofía intentó evadir, explicar el encuentro con medias respuestas, pero los niños detectaban la vacilación tan fácilmente como detectaban el afecto. Finalmente, le permitió a Eduardo verlos de nuevo, bajo su atenta mirada, porque se dio cuenta de que prohibirlo por completo solo haría surgir más preguntas que ella no podría responder. Eduardo se acercó con cautela, como si cada momento pudiera serle arrebatado. Venía sin el escudo de su riqueza, sin regalos o grandes gestos,
solo con la humildad tentativa de un hombre que intenta recuperar lo que ha perdido. Al principio se tropezaba con las cosas más simples. Leer en voz alta de los libros para niños le resultaba extraño. Pronunciaba mal las palabras. Su voz era desigual. Pero los niños se reían y lo corregían con la autoridad que solo ellos poseían. Cuando querían jugar a la pelota en el parque, se encontraba torpe y patoso, incapaz de seguir el ritmo de su energía ilimitada. Sin embargo, se reían más fuerte cuando fallaba, y en su risa, él descubrió una alegría que nunca había conocido en salas de juntas o torres de gran altura. Sofía observaba todo esto con ojos cautelosos. Esperaba que él flaqueara, que se rindiera cuando se volviera inconveniente o cuando su orgullo recibiera un golpe, pero para su sorpresa, él seguía apareciendo. Día tras día regresaba, no como el director ejecutivo pulido que exigía respeto del mundo, sino como un hombre que se esforzaba por aprender a atar cordones, a curar rodillas raspadas, a escuchar cuando un niño explicaba las intrincadas reglas de un juego inventado sobre la marcha. Lentamente, sus hijos se acostumbraron a su presencia. Daniel, el gemelo más cauteloso, tardó más en abrirse, pero finalmente incluso él se apoyó en el costado de Eduardo mientras miraban dibujos animados, como si estuviera probando la fuerza del vínculo que se estaba formando. Para Eduardo, cada uno de estos pequeños momentos era una revelación. Se había perdido tanto, años que nunca podrían ser devueltos, pero el simple peso de la cabeza de un niño descansando sobre su hombro valía más que cada contrato que había firmado. Por la noche, todavía luchaba con la culpa, pero ahora también había esperanza, frágil, temblorosa, pero innegable. Empezó a creer que tal vez la redención no estaba más allá de él, que tal vez el amor de sus hijos podría coser las piezas rotas de su pasado. Sofía, sin embargo, se mantuvo cautelosa. No podía olvidar al hombre que había sido, el dolor que había causado, la frialdad con la que la había rechazado una vez. Sin embargo, mientras estaba de pie en la entrada de la sala de estar una noche, viendo a Eduardo luchar por mantener a los dos niños en su regazo mientras leía un libro ilustrado al revés, sintió que algo se movía dentro de ella. Él ya no era el millonario intocable que una vez había elegido el orgullo sobre el amor. Era un hombre que aprendía, que fallaba y que lo intentaba de nuevo. Y a pesar de sí misma, comenzó a ver la sinceridad en su esfuerzo. Le aterrorizaba tener esperanzas, pero una parte de ella se preguntaba si el cambio era realmente posible y si el hombre que una vez había amado estaba enterrado en algún lugar debajo de las capas de arrogancia y miedo. Para cuando los niños se quedaron dormidos esa noche, acurrucados en el sofá con sus cabezas contra el pecho de Eduardo, Sofía se dio cuenta de que las paredes que había construido alrededor de su corazón no eran impenetrables después de todo. Se recordó a sí misma que no estaba lista para perdonar. Todavía no. Pero mientras tiraba una manta sobre sus hijos y veía a Eduardo mirarlos con lágrimas que se acumulaban en silencio en sus ojos, ya no podía negar la verdad. El hombre que una vez les había dado la espalda ahora estaba luchando por un lugar en sus vidas y lentamente, de manera imposible, estaba empezando a ganárselo. ¿Qué te pareció esta parte? ¿Creen que Sofía debería perdonar a Eduardo por el bien de los niños? Sofía nunca había tenido la intención de darle a Eduardo la oportunidad de volver a su vida. Sin embargo, semanas de su persistencia y el creciente apego de los niños hicieron que fuera imposible ignorarlo por más tiempo. Se dijo a sí misma
que solo estaba permitiendo esto por Alejandro y Daniel, que se merecían conocer a su padre de alguna forma, incluso si ella nunca volvía a confiar en él. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar la transformación silenciosa en él, un cambio tan profundo que la inquietó. Ya no se comportaba con el mismo orgullo rígido que lo había definido. En cambio, había una humildad en sus movimientos, una incertidumbre en su voz y una voluntad de dejar de lado el control cuando se trataba de sus hijos. Una noche, después de que los niños se habían quedado dormidos, Sofía se encontró sentada frente a Eduardo en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, pero él fue el primero en romper el silencio. Se inclinó hacia adelante, con las manos juntas, sus ojos azules, generalmente seguros. Se oscurecieron con algo que rara vez había visto en él: miedo. Su voz era baja, despojada de su borde autoritario. Admitió que había sido un cobarde, que cuando ella le dijo que estaba embarazada hace tantos años, él había entrado en pánico y había elegido el dinero porque era el único idioma que entendía. Le dijo que se había convencido a sí mismo de que estaba protegiendo su imperio, protegiendo la imagen de fuerza que tanto se había esforzado por construir. Pero en verdad, solo había estado protegiendo su propio orgullo. Confesó que ahora no pasaba un día sin que se arrepintiera, sin que pensara en los años que había perdido con sus hijos. Sofía escuchó, con los brazos cruzados, su corazón dividido entre la ira y la compasión. Recordaba vívidamente la mirada fría en sus ojos esa noche, la forma en que deslizó la chequera por el escritorio, como si ella y sus hijos no fueran más que una molestia. Su disculpa, por muy cruda que fuera, no podía borrar ese recuerdo. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero con un borde de amargura. Le dijo que su ausencia no solo la había herido, sino que la había obligado a llevar una carga que ninguna mujer debería tener que enfrentar sola. Habló de las noches en las que había trabajado hasta el amanecer, y aún así regresaba a casa para cuidar de 2 bebés. Describió los momentos en que se había sentido tan débil que pensó que se colapsaría, pero había seguido adelante porque no tenía otra opción. Le recordó que mientras él había estado construyendo su imperio, ella había estado construyendo 2 vidas sin un padre. Sus palabras lo golpearon como puñetazos, pero él no se alejó. En cambio, dejó que lo invadieran. Su mandíbula se apretó con cada frase. Cuando ella terminó, el silencio llenó la habitación de nuevo, pesado y sofocante. Finalmente, levantó sus ojos hacia ella, y no había rastro de defensa, solo desesperación. Le dijo que no podía deshacer el pasado y que no esperaba perdón para sí mismo. Pero le rogó que no castigara a los niños manteniéndolo alejado. Dijo que se merecían conocer a su padre, no al hombre que había sido, sino al hombre en el que estaba tratando de convertirse. Le prometió que no volvería a irse, sin importar lo difícil que se volviera, sin importar cuánto ella dudara de él. El corazón de Sofía se le oprimió mientras lo miraba. Quería creer en sus palabras, pero la fe era peligrosa. La esperanza era peligrosa. Había pasado años aprendiendo a no depender de nadie, especialmente de él. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que los ojos de Alejandro y Daniel se iluminaban cuando Eduardo entraba en la habitación, o la forma en que reían más libremente cuando él estaba cerca. Ya habían comenzado a amarlo, y ella sabía que no podía quitarles eso. Aún así, le advirtió que un solo error, una sola señal de debilidad, y no dudaría en cerrar la puerta para siempre.
Le dijo claramente que no podía soportar ver a sus hijos rotos por el mismo hombre que la había roto a ella. Eduardo asintió, su expresión solemne. Le dijo que entendía que pasaría el resto de su vida demostrando que era digno de ellos. Por primera vez desde que lo había conocido, ella vio a un hombre despojado de toda la armadura que había construido a su alrededor. No quedaba arrogancia, ni indiferencia, solo una sinceridad frágil que la inquietaba porque era real. Esa noche, después de que él se fue, Sofía se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían sin fin. Pensó en los años de soledad, en las batallas que había librado sola, y en el hombre que una vez la había abandonado, que ahora regresaba con las manos vacías, pidiendo una oportunidad de ser parte de lo que ella había construido. No sabía si podría perdonarlo, pero por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que el perdón no se trataba solo de él, sino también de liberarse del peso del pasado. Y aunque no se lo admitiría ni a sí misma, una pequeña parte de ella se preguntaba si la historia que creía que había terminado hace mucho tiempo solo estaba comenzando de nuevo, escrita no en orgullo y traición, sino en el lenguaje lento y doloroso de la redención. La primavera llegó en silencio, trayendo consigo la promesa de cambio. La ciudad se sacudió el frío, y con ello Sofía se encontró a sí misma aflojando el control que había mantenido en su corazón durante tanto tiempo. Semanas de la presencia constante de Eduardo habían comenzado a crear un ritmo en sus vidas, un ritmo que nunca se había atrevido a imaginar. Los niños ahora preguntaban por él todas las mañanas, con sus voces llenas de emoción, sus ojos brillando de anticipación. Hablaban de él como si siempre hubiera estado allí, tejiéndolo de forma natural en sus juegos, sus historias y sus sueños. Sofía observaba esto desarrollarse con miedo y asombro, dándose cuenta de que a pesar de todos sus esfuerzos por protegerlos, Alejandro y Daniel ya habían dejado entrar a su padre en sus corazones. Fue durante una de esas tardes, cuando el aire era cálido y el olor a flores que florecían flotaba a través del pequeño jardín detrás de su edificio, que algo irrevocable cambió. Sofía había sacado a los niños para perseguir luciérnagas. Sus risitas resonaban contra las paredes de piedra, mientras Eduardo se sentaba cerca, con su chaqueta de traje descartada, sus mangas remangadas hasta los codos, observándolos con una ternura que nunca había visto en él. No hablaba mucho, no intentaba impresionarla con grandes palabras o gestos, simplemente observaba, como si la visión de sus hijos corriendo libremente bajo el cielo del crepúsculo fuera el tesoro más valioso que jamás podría poseer. Cuando Alejandro se tropezó y se raspó la rodilla, Sofía se movió instintivamente, pero Eduardo ya estaba allí. Se arrodilló en la hierba, levantando al niño con suavidad, quitándole la tierra con una paciencia sorprendente. Su voz era tranquila y tranquilizadora mientras lo consolaba, presionando un beso en su frente, antes de llevarlo de vuelta al banco del jardín. La visión se arraigó en el pecho de Sofía. Había imaginado 1000 veces que él fracasaría, que se volvería impaciente o indiferente. Pero lo que vio en cambio fue a un hombre descubriendo la alegría simple y desinteresada de la paternidad. No era el Eduardo que una vez había conocido, sino alguien transformado, moldeado por el arrepentimiento y la determinación. Más tarde esa noche, después de que los niños se habían quedado dormidos con las luciérnagas aún brillando en un frasco junto a su cama, Sofía entró en el jardín tranquilo de nuevo. Encontró a Eduardo todavía sentado allí,
mirando las estrellas con una expresión contemplativa. Por un momento, simplemente se quedó en la puerta, observándolo, recordando al hombre que una vez había sido intocable, que había visto su embarazo como una molestia, que había creído que el dinero podía silenciar el amor. Este hombre no se parecía en nada a eso. Sus hombros ya no estaban cuadrados con arrogancia, sino pesados con humildad. Sus ojos ya no eran fríos, sino suavizados por el peso de lo que casi había perdido para siempre. Ella caminó hacia él lentamente, la grava crujiendo bajo sus pies, y él levantó la vista, sorprendido por su presencia. Hubo silencio entre ellos, el tipo de silencio que contenía más de lo que las palabras podían decir. Finalmente, ella habló, con la voz tranquila pero firme. Le dijo que no sabía si alguna vez podría borrar el dolor del pasado. No sabía si el perdón era algo que pudiera ofrecerse tan fácilmente, pero había visto lo suficiente como para creer que el cambio era posible. Admitió que había tenido miedo de tener esperanzas, miedo de dejarlo volver a sus vidas, pero verlo con sus hijos le había mostrado algo innegable. Él lo estaba intentando, y no por sí mismo, sino por ellos. Eduardo escuchó sin interrupción, su mandíbula apretada, sus ojos húmedos con lágrimas no derramadas. Cuando ella terminó, se inclinó hacia adelante. Su voz se quebró mientras le prometía una vez más que nunca los abandonaría de nuevo. Le dijo que había vivido en una prisión dorada durante años, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero hambriento de lo único que importaba. Dijo que los niños eran su segunda oportunidad, y ella era su ancla, la única persona que alguna vez había visto a través de la fachada al hombre que había debajo. No pidió nada más que la oportunidad de seguir demostrando su valía, un día a la vez. El corazón de Sofía se le oprimió al escuchar la sinceridad en su voz. Había pasado años construyendo muros para protegerse, pero esos muros ya habían comenzado a desmoronarse. No por palabras, sino por acciones. Lentamente, con vacilación, extendió la mano y la puso sobre la de él. No era un gesto de perdón completo. Todavía no, pero era un comienzo. Durante mucho tiempo se sentaron juntos bajo las estrellas, con sus manos unidas, el silencio entre ellos finalmente en paz, en lugar de ser sofocante. Sofía se dio cuenta entonces de que la historia que creía que había terminado hace años se había transformado en algo nuevo. No era el mismo amor que una vez le había ofrecido tan libremente, sin probar, y frágil. Este era un amor marcado por la traición, endurecido por el tiempo y remodelado en algo más fuerte. Dentro del apartamento, Alejandro y Daniel se movieron en su sueño, sus pequeños cuerpos apretados bajo una manta, sus respiraciones uniformes y firmes. Se despertarían a un mundo sutilmente cambiado, un mundo donde su padre ya no era solo un extraño, sino una presencia en la que podían confiar, y su madre ya no llevaba el peso de criarlos sola. Mientras Sofía se apoyaba en el hombro de Eduardo, se permitió exhalar por completo por primera vez en años. El dolor del pasado nunca desaparecería, pero ya no tenía que definirlos. En su lugar crecía algo frágil pero resistente, un nuevo comienzo forjado a partir del arrepentimiento, la resiliencia y el inquebrantable vínculo de la familia. ¿Qué te pareció el final? ¿Valió la pena la espera y el dolor para que Sofía y Eduardo tuvieran su segunda oportunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de redención y amor.